Buenos días, le damos las gracias y la bienvenida a todas las personas que están aquí presentes. Le bendecimos en el nombre de Jesús y también bendecimos a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Hoy traemos un mensaje en el cual esperamos que sirva para nuestra edificación y para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a pasar a orar para que sea nuestro Dios que realmente guíe toda palabra que salga de mi boca. Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas esta palabra, que tú bendigas este mensaje, Señor, que cada palabra que salga de mi boca realmente sea guiada por tu Santo Espíritu, Señor, que sirva para edificar, para guiar nuestras vidas, Señor, y que prepare las mentes y los corazones de todas aquellas personas que habemos de recibir esta palabra, Señor, y que también la apreciemos en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje que traigo hoy le puse por nombre Dios, Padre y Salvador. Porque tenemos un Dios que es Dios y creador de todo lo creado, que también se nos presenta y se nos manifiesta como un Padre amoroso, y también como un Salvador, el Salvador redentor de toda la humanidad. Si nosotros vamos a Malaquías capítulo 1, versículo 6, allí la palabra de Dios nos enseña algo que es muy importante. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre. Esto hoy sigue estando vigente, esta pregunta. Fíjate cómo Dios le habla aquí a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero que también esto sirve para todos aquellos que dicen que creen en Dios, que dicen que realmente siguen a Dios vivo y verdadero y que le aman. Esta pregunta hoy más que nunca está vigente. Hoy, cuando la maldad y cuando el reino de las tinieblas avanza sin ningún tipo de misericordia y con toda agresividad en contra de todo aquello que se levanta con el nombre de Dios vivo y verdadero, de todo aquello que honra a Dios vivo y verdadero, pues está esta pregunta vigente. Dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi respeto? Porque Dios, como Dios, demanda como Padre honra, y como Señor, como Dios y Señor, demanda este respeto, este temor reverente delante de su presencia. Temor reverente que hoy en día es muy extraño verlo manifiesto en los hombres. Hay un sentir y hay un espíritu de rebeldía y de irreverencia latente hoy en los corazones de los hombres, no solamente de los hombres que viven de espalda a Dios, sino de aquellos que dicen creer en Dios, de aquellos que dicen realmente tener a Dios vivo y verdadero como Dios de sus vidas. Porque este espíritu rebelde que nace del corazón de las tinieblas, que nace del corazón del gran opositor, de Satanás el diablo, este espíritu de rebeldía, este espíritu de irreverencia, hoy se enseña en los medios de comunicación masivos, se enseña en las escuelas, se enseña en la sociedad, porque es un grito de una aparente independencia, de una aparente libertad, de un aparente vivir, como esa canción dice por ahí, a mi manera. Ese vivir a mi manera es el grito hegemónico de las tinieblas, que se quieren independizar de Dios, que quieren hacer las cosas a su manera y establecer las cosas a su manera, de ignorar cuál es
la voluntad de Dios, de ignorar qué es lo que le agrada a Dios y establecer su propio mundo basado en su concupiscencia, en sus pasiones, en sus deseos, en su egoísmo. En eso, entonces establecen un mundo a su manera, a mi manera, como diría la canción, a su manera. Ese es el gran grito, el gran himno. Yo lo veo así como Satanás el diablo, establecer una cosa a su manera. Y por lo tanto, de la carne caída, de la carne que fue vendida al pecado, que es realmente que crece y se manifiesta en la corrupción, en lo que pulula, en lo que es realmente abominable delante de Dios, pues salen todas estas ideas, salen todas estas cosas, inclusive se ponen en canciones que parecen muy lindas y muy románticas, pero que realmente manifiestan realmente lo que hay en un corazón caído, en un corazón vendido al pecado, en un corazón que sigue los deseos de la carne y no que en ningún momento trata de buscar, de agradar a Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero que se manifiesta, como ya lo dije antes, como el Padre y como el Creador de todo lo creado. Ahora, tú lo recibes como Padre o no lo recibes como Padre celestial. Esa es tu decisión. Tú decides si tú lo recibes o no como Padre. Él siempre está dispuesto a ser un Padre espiritual para ti. Siempre. Así lo manifiestan las Escrituras, así lo manifiesta Jesús. Él siempre está presente y dispuesto en tu vida para ser un Padre espiritual para ti. Pero tú, como ser humano, como ese ser que Dios creó, para que en su libertad, en la libertad que te da de decidir, tú decidas realmente si tú lo quieres en tu vida como Padre espiritual de tu vida. Pues entonces tú eres el que decide. Él no te lo impone. Él te lo muestra. Él está ahí. Él te lo enseña. Te lo revela. Ahora, tú decides realmente si tú lo aceptas en tu vida como Padre espiritual. Ahora, como Padre, si lo llegas a aceptar, si tú dices que tú lo aceptas como Padre, Él demanda honra. Esto es un principio importante. Él demanda honra. No es que tú lo aceptes como Padre y tú puedas hacer de Él lo que te dé la gana. Eso no es así. Si lo aceptas como Padre, demanda honra. Y si lo aceptas como Dios, Él demanda respeto. Como ya dije antes, demanda este respeto que se manifiesta como un ejemplo perfecto con un temor reverente delante del Padre. El ejemplo perfecto y supremo es nuestro Señor Jesucristo, quien vivió con un temor reverente delante del Padre. Así Él lo demanda, porque fue de la misma manera que vivió Jesús. Jesús nos lo modeló, cómo es vivir con un temor reverente delante del Padre. Es aquella persona que se niega a sí mismo con tal de agradar a aquel al que ama. Este es el temor reverente. No es que voy a vivir con miedo, sino es guardar con celo una relación de amor, del amor que se expresa hacia el ser que tú amas. Guardar con celo, buscar en todo momento qué es lo que le agrada. Ese es el temor reverente, el cual manifiesta, por lo cual pudo vivir, y lo modeló así, aquí aún está entre los hombres, en la presencia del Padre en todo momento. Eso es lo que se trata en la Biblia y nos enseña, la Biblia nos revela lo que es vivir en la presencia del Padre. Sí es bueno apartar momentos en nuestra vida para la intimidad con Dios, apartar momentos en los que nosotros tratamos de buscar esa intimidad con Dios, esa presencia de Dios. Pero la Biblia nos revela que no es simplemente buscar un momento en el cual yo estoy en la presencia de Dios y después que saco la presencia de Dios hago lo que me da la gana, lo que yo quiero. Regreso a quien yo soy en la carne, regreso a quien yo soy en mi pasada manera de vivir. No, no es así,
Se trata de vivir en la presencia de Dios. No solamente de provocar esta presencia en momentos determinados, sino vivir en la presencia de Dios. ¿Y cómo una persona puede vivir en la presencia de Dios en todo momento? Cuando estamos en la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, con nuestra familia, en la intimidad, cuando estamos solos. Es precisamente negándonos a nosotros mismos y buscando en todo momento qué es lo que le agrada a Él. Esto provoca una manifestación de su presencia en todo momento en nuestra vida. Por eso, estos 3 puntos son importantes. El Padre y Creador de todos los creados, siempre Él está dispuesto, siempre está presente ahí para manifestarte en nuestra vida como Padre Celestial. Nosotros decidimos si Él va a ser nuestro Padre Celestial. Él está ahí, Él quiere ser, pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Por lo tanto, no puedes decir que Dios no te ama si tú le has aborrecido, porque de antemano tú no le has amado a Él, tú le has aborrecido. Aunque Él siempre te ama, Él está esperando manifestar ese amor en tu vida de una manera especial, no solamente de una manera general, porque la palabra de Dios dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos y que Él ama a todos por igual, pero aquellos que nacen de agua y espíritu tienen una manera especial, íntima, en la que Él manifiesta un amor de Padre espiritual celestial que no lo manifiesta como Padre de toda la creación. Es diferente. Ahora, como Padre demanda honra y demanda que la persona que le tiene como Padre le honre y le respete. Vive con este temor reverente de cuidar con delicadeza aquellas cosas que a Él le agrada, aquellas cosas que Él te entrega, aquellas cosas de las que te hace partícipe de su reino y de su intimidad y de su presencia. Eso es muy importante. No puedes andar en tu vida como quieras, pisoteando las cosas, dañando las cosas que Dios te da, que Dios te entrega, no valorizando las cosas que Dios te da, ni siquiera al mismo Dios. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de que no hay amor, realmente no hay amor, si no hay honra, y no hay honra si no hay respeto. Esto es un principio importante. Fíjate que Dios demanda respeto y demanda honra, pero no hay honra si no hay respeto, y no hay amor a Dios si no hay honra. Todo tiene una base, y la base parte de ahí. Es importante aprender a respetar, porque cuando aprendemos a respetar, entonces comenzaremos a aprender a dar paso a la honra en nuestra vida y aprender a honrar. Y cuando aprendamos a honrar, entonces estaremos dando paso en nuestra vida al amor y aprender a amar. Una persona que dice que ama a otra persona, pero que hace las cosas a su manera, que vive a su manera, realmente no ama. Él lo dice de palabra, de boca para afuera, pero en su interior, en su ser y en la manifestación de sus actos, esa persona verdaderamente no ama. Él lo dice como una idea, como un pensamiento, o para tratar de agradar o convencer de alguna manera a alguien, no sé a quién convence. Una persona que esté entrenada en lo que es realmente, que sepa, que tenga esta revelación de la palabra, de la verdad, y que sepa lo que es realmente amar, conforme a la revelación de Dios, conforme a como Dios lo enseña y lo revela, sabe que una persona que se manifiesta de una manera egoísta, que se manifiesta de una manera impía y pecadora, aunque diga que ama a otra persona, realmente no le ama. Es como el hombre que dice que ama a su mujer y cuando sale a la puerta para afuera tiene 1, 2, 3, 4 amantes, todas las que tiene, las que quiere. Y entonces está diciendo que ama a su mujer cuando realmente le es infiel a su mujer, con todo su ser, con toda su fuerza. Entonces, cuando ese hombre dice que ama a su mujer, realmente está mintiendo. Y si alguien se lo quiere creer, pues bueno, que se lo crea. Pero su testimonio, la manifestación de sus obras, realmente declaran que él no ama a nadie. Que lo único que es un gran egoísta
que solamente desea en todo momento gratificarse él mismo y que no tiene nada en cuenta y que no valoriza a aquella mujer que tiene por esposa, sino que lo único que intenta en todo momento es cumplir sus deseos desenfrenados que lo llevan constantemente a ser participante del adulterio, de la fornicación y de toda inmundicia. Eso es lo que revela realmente una persona que no respeta, una persona que ama a su pareja, primeramente la respeta. Y no la respeta solamente cuando ella está en presencia física, sino cuando no está en presencia física. No solamente no la honra cuando está en presencia física, sino cuando no está en presencia física también la honra. No solamente no la ama cuando está en presencia física, demuestra ahí su amor, su atención para con ella, su delicadeza, sino cuando ella no está presente, también lo hace. Esa es la verdadera manifestación de lo que es amar a una persona. Una persona que en todo momento está dispuesto a respetar, a honrar a aquella persona a la cual él dice que ama. Si no es así, pues entonces realmente no lo hace. Ahora, no existen muchos caminos en la vida como tratan algunos de enseñar. Existen en la vida aquellas personas que nos dicen constantemente que existen muchos caminos, que existen diferentes caminos y que todos podemos optar por el camino que nosotros queremos, con lo que más nos identificamos, que en la vida no solamente es blanco y negro, que existen muchos tonos de grises y por lo tanto que las cosas que nos enseñan conforme a esto que hemos estado hablando antes realmente no son tan así. Eso no es tan así. Y yo quiero que tengas en cuenta que cuando se empiezan a exponer este tipo de pensamientos, de filosofía, como lo quieran llamar, estas corrientes de pensamiento, pues lo único que estamos haciendo es escuchar personas que nos están diciendo que realmente esto no es así. Cuando una persona te dice eso no es tan así, cuando tú le dices a una persona, para aquella persona que dice amar a Dios, primeramente le debe respetar, después le debe honrar. Y entonces cuando se manifieste que esa persona respete y honra a Dios, entonces le ama, porque amar es una decisión, como nos enseña la Biblia. Y una persona se levanta y dice, eso no es tan así, pues esa persona realmente se está levantando en contra de lo que se está enseñando, pero como no puede de una manera directa decirle a las personas que están escuchando eso, porque tienen algún conocimiento, decirle, eso no es así, y sino que quiere establecer su verdad y quiere establecer su manera por encima de la manera de Dios que está establecido en la Biblia, lo que esa persona de una manera muy sutil trata de disuadir a aquellas personas que se le está enseñando, diciéndole eso no es tan así. De una manera enmascarada, encubierta y sutil, está diciendo que no es así. Y es una manera moderna de hoy en día de levantarse en todo lo que Dios establece como verdadero, como principios en su palabra. Cuando se establecen, vienen personas con una apariencia de santidad, enmascarado de santidad, que se introducen en el pueblo de Dios, muchos fuera y otros inclusive dentro, que se han introducido, que establecen estos pensamientos, esta corriente de pensamiento dentro de la iglesia cristiana y logran disuadir y logran engañar a muchos que se dejan engañar y que se dejan disuadir. ¿Por qué? Porque tienen muy viva su carne. Y es muy importante tener presente que aunque estas personas tratan de establecer su pensamiento y de hacernos pensar, de hacernos creer que existen muchos caminos y muchas maneras realmente de que las cosas se realicen en nuestra vida y establecer así, de que nosotros podemos manifestar de diferentes maneras el amor a Dios, no importa de comprometer nuestros principios cristianos y de no ser obedientes y de no guardar con celo las cosas que Dios nos enseña, realmente eso no es así. Eso no es lo que Dios nos enseña en la palabra. Dios nos enseña que nosotros debemos respetarlo a Él, que nosotros debemos honrarlo a Él
Y es muy importante que tengamos presente esto en nuestra vida. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 30, versículos de 15 al 19, mira cómo el mismo Dios enseña allí a aquel pueblo que Él escogió. Y hay una importancia muy grande cuando vemos cómo se crea la nación de Israel. Porque la nación de Israel, a diferencia de las otras naciones que fueron creadas por los hombres, que fueron creadas al lado de fuentes de agua, en lugares realmente fértiles, que eran propicios para la agricultura, para la caza, para el establecimiento y desarrollo de las sociedades que ellos estaban creando. La nación de Israel se creó completamente diferente. La nación de Israel, Dios la crea y la establece como nación en el desierto. Allí en un desierto. El desierto que significa realmente el lugar, significa y él mismo lo testifica, es el lugar donde no hay nada. Es un desierto, dice la palabra. Ellos tuvieron que depender en todo momento de su Dios. Él fue su sustento. Él fue el que los alimentó de día y de noche. Él fue el que los guió. Él fue su maestro. Él fue su cobertura, su protector. Fue su Dios. Fue todo para esa nación. Y les enseñó a esa nación realmente de una manera metafóricamente física lo que Él quería de ellos como nación, que fueran un pueblo apartado, un pueblo salido afuera de la abundancia del placer del mundo, salido afuera para ser un pueblo escogido, una nación santa para Él, una nación que no participara de la costumbre del mundo, que no participara de la idolatría del mundo, que no participara de la filosofía del mundo, que no participara del pensamiento del mundo que corrompe las buenas costumbres, sino que participara de las cosas que Dios le estaba dando y las tuviera como primicias y que valorizara las cosas que Dios le daba. Porque al valorizar las cosas que Dios le daba, al valorizar sus enseñanzas y sus mandamientos, realmente lo están valorizando a Él. Todo apunta a Dios. Todo apunta a Él. Por eso todo lo que Él nos enseña es muy importante. Nada es poco importante, como muchos maestros que se han levantado hoy en el pueblo de Dios quieren enseñar. Eso no es tan importante. Cuando ya expliqué antes, cuando están diciendo no es tan así o no es tan importante, realmente te están diciendo eso no es así o eso no es importante. Cuando una persona te está diciendo que eso no es tan importante con referente a con la Biblia, realmente está desvalorizando aquello que Dios te dio como importante y está tratando de disuadirte para que tú no pongas atención y para que tú no valorices lo que Dios entrega en tu vida. Tienes que tener cuidado con eso. Tienes que tener un espíritu de discernimiento. Y si no lo tienes, pedíselo a Dios. Porque son momentos difíciles donde se está levantando un gran engaño, inclusive dentro del pueblo de Dios. Personas que manipulan la palabra de Dios y tuercen el significado de las Escrituras y están engañando incluso a muchos que han nacido de agua y de espíritu y lo están llevando por camino de mal y lo están llevando por camino de sombra de muerte. Mira lo que dice allí Deuteronomio, capítulo 30, versículo de 15 al 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Esto se lo está diciendo Dios, Jehová, Dios a su pueblo, que Él escogió, que Él formó en el desierto. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Él está mandando. Aquí no es opcional. Dios está dando un mandamiento. Y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres,
Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escucha este mensaje. Dios pone a su pueblo, a ese pueblo que Él escogió, a ese pueblo que Él hizo, a esa nación que Él estableció como nación santa, lo pone delante del camino de la vida y de la muerte, delante del camino del bien y del mal, para que ellos escojan. Pero al mismo tiempo les manda que ellos guarden sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, que los guarden. Pero si aún así en su corazón ellos decidieren no oír, no escuchar, no prestar atención a lo que Dios está mandando, entonces eso significa que el mal vendrá sobre sus vidas. ¿Por qué el mal va a venir? Porque ellos han entrado en camino de mal. Ellos han preferido escoger el camino del mal y de la muerte en vez del camino del bien y de la vida. Ellos han decidido caminar de espalda a Dios, no tenerle en cuenta. Ellos han decidido tenerse en cuenta ellos mismos, gratificarse ellos mismos, complacerse ellos mismos en vez de agradar y de buscar complacer a su Dios. Por lo tanto, delante del hombre, ahí vemos que está establecido el camino del bien o del mal, el camino del irrespeto o el camino del respeto, el camino de la honra o el camino de la deshonra, el camino del amor o el camino de la autogratificación, donde se pone de manifiesto el desamor, el camino de la libertad o el camino de la esclavitud espiritual, el camino de la vida o el camino de la muerte eterna, el camino estrecho que lleva a la salvación de tu alma o el camino amplio, el camino que lleva a la perdición de tu alma. Siempre delante del hombre está establecido este camino. Que el camino del bien enmarca todo esto, enmarca el camino del bien, enmarca el camino de obedecer a Dios, de honrarle, de respetarle, de amarle, enmarca el camino de la vida, enmarca el camino de la salvación, y el camino de la muerte enmarca todo el otro mal. Enmarca irrespetar a Dios, deshonrar a Dios, no tenerlo por en cuenta, no amarlo. Enmarca la autogratificación del hombre en su carne, que prefiere autogratificarse él mismo y hacer que se establezcan sus deseos en su vida. Los deseos realmente guiados por la lujuria, por la lascivia humana, por el deseo desordenado sobre la riqueza, las posesiones materiales y otras muchas cosas más en la vida que desagradan a Dios, pero que llevan a la perdición, un camino amplio que lleva a la perdición. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 1 al 3. Mira cómo todo apunta a Dios. Ahí a partir del versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El principio de la honra está expuesto en la palabra de Dios. Está expuesto en toda la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es importantísimo el principio de la honra. Porque cuando una persona decide no honrar, pues ha decidido no amar, ha decidido no respetar, no honrar.
Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta este principio. Porque ese principio a través del cual Dios nos señala a nuestros padres, si miramos bien, termina señalándolo a Él mismo. Es importantísimo. Según Jesucristo, nuestro Señor Jesús, el segundo mandamiento más importante nos enseña: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Ahora no salgas a buscar a tu prójimo afuera, en la calle, en la casa del vecino. No lo salgas a buscar en otra nación. Si tú no eres capaz de respetar, de honrar y amar a los prójimos que Dios puso en tu vida, que son los primeros que tienes que respetar, honrar y amar, que son tu padre y tu madre, ¿cómo tú vas a respetar, honrar y amar a las demás personas o al mismo Dios a quien tú no ves? Es una gran mentira. Hay personas que son extremadamente irreverentes y irrespetuosos con sus padres y establecen este principio en su vida de que yo pienso y vivo a mi manera. Es a mi manera. A mí no me importa cómo piense mi padre, cómo piense su madre. Esa es su vida, su manera de pensar. Esta es mi vida. Y yo pienso y hago las cosas a mi manera. Pues si tú no tienes en cuenta a tus padres para respetarlos, honrarlos y amarlos, aquellos que no solamente te han dado la vida, sino que han estado contigo en las buenas y en las malas, que han sido un escudo protector para ti, que se han sacrificado para que tú te llegues a convertir en un hombre o una mujer, que han estado contigo en los momentos tuyos de debilidad, cuando estabas enfermo. Ellos fueron ángeles guardianes en todo momento cuidándote. Ellos han hecho todo lo posible en su vida, han hecho inclusive sacrificios. Se han privado de cosas para que tú tengas, para que no haya carencias en tu vida, de muchas cosas. Si tú no eres capaz de respetar, de honrar y de amar a estas personas que Dios puso en tu vida, ¿cómo vas a ser capaz de respetar, honrar y amar a personas que realmente son extraños en tu vida, que has conocido por referencia, que has conocido por contacto social, etcétera, etcétera? O cómo incluso vas a ser capaz de respetar, honrar y amar a Dios a quien tú no ves. Pues si una persona dice que honra, que respeta y ama a otra persona y no a sus padres, que no respeta, ni honra, ni ama a sus padres, y respeta, honra y ama a Dios, pues el tal es mentiroso. Porque el segundo mandamiento de la Biblia inmediatamente nos señala primero, al primer mandamiento. Y no por gusto está ahí como segundo, porque el segundo es el filtro de Dios a través de lo cual Dios mismo nos está revelando si nosotros estamos cumpliendo el primer mandamiento en nuestra vida, que es amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, dice el mismo Señor Jesús, es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo vas a ser capaz de amar a Dios si no eres capaz de amar al prójimo? ¿Cómo vas a ser capaz de honrar a Dios si no eres capaz de honrar a tus padres? Es importante el principio de la honra. Hay que aprender a honrar, hay que aprender a valorizar aquellas cosas que Dios nos ha entregado a nuestra vida. Que nuestros padres no fueron perfectos o no son perfectos. Bueno, es verdad. Ellos no fueron perfectos o no son perfectos. Nosotros tampoco lo somos. Por lo tanto, no tenemos que erigirnos ni levantarnos como jueces de nuestros padres. Más bien tenemos que
mirarlos con admiración, porque aunque no son perfectos, Dios los ha puesto como padres en nuestras vidas. Y ellos, aún en su imperfección, han luchado para bendecirnos y para que nosotros realmente seamos hombres y mujeres de bien. Quizás alguien puede decir, yo nunca he tenido padres. Quizás por esas cosas que suceden en la vida, esos de repentes, que por decirlo así traen la vida, que nos privan, a algunas personas les privan de tener sus padres naturales, o algunas ni siquiera de haberlos tenido nunca. Quizás esos de repente, esas cosas que trae la vida. Pero, aunque eso sucediera, la Biblia nos enseña en el Salmo 27, ya sea que un padre o una madre decida aborrecer a su hijo, decida realmente no amar a su hijo, aborrecerlo, abandonarlo, o que estas cosas pasen en la vida, estos de repente, que privan a ciertas personas, algunas personas de sus padres. En el Salmo 27, ahí nos dice, 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces son personas que experimentan la ausencia del padre y la madre en su vida, ya sea por accidentes naturales, por cosas que pasan en la vida que privan a algunas personas de estos padres, o porque algunos padres o madres hayan decidido aborrecer y rechazar a ese hijo por alguna circunstancia, por alguna razón. Aún así, aunque esta persona experimente en su vida ser un huérfano o experimente el rechazo del padre, aún así Dios se constituye como un padre para estas personas. Él es padre para los huérfanos. Él ayuda a huérfanos. Él ayuda a aquel que ha sido rechazado por sus padres. Él se convierte en su cobertura. Él se convierte en su benefactor. Él se convierte en aquel que lo bendice, en aquel que lo guarda. Pero también, ya una vez de adulto, escucha lo que dijimos antes. Él quiere ser un padre espiritual para ti. En todo momento, Él está dispuesto a ser un padre espiritual para ti. No solamente aquel creador, aquel padre creador, sino quiere ser aquel padre espiritual, el que te guía a toda verdad, el que te revela cosas del mundo espiritual que solamente las puedes recibir a través de Él, y que quiere constituirse en tu Padre eterno. Pero solamente lo reciben aquellas personas que están dispuestos y que abren su corazón para que Él sea su Padre espiritual. Él siempre está presto, Él siempre quiere, pero ya parte de la decisión de una persona consciente, de una persona adulta consciente con capacidad de decidir. En su sano juicio, que tiene la capacidad de decidir, entonces Él decide si sí o si no. Eso es decisión de cada persona. Por lo tanto, no se puede en ese aspecto juzgar a Dios de nada. Él siempre es un padre, quiere ser un padre, pero tú aceptas sí o si no. La vida o los hombres te pueden privar de ese padre terrenal, pero si tú decides que Él sea tu padre espiritual, ni la vida ni los hombres te podrán privar nunca de tu Padre celestial. Eso ya es decisión tuya. Si tú decides que sea tu Padre celestial, ni la vida ni los hombres te pueden privar de tu Padre celestial. Ahora, Jesús nos lo revela así, como Padre nuestro. Jesús nos revela el Padre como Padre nuestro, pero también nos revela de quién Dios es Padre. Porque por ahí se nos enseña de que todos somos hijos de Dios y que Dios es Padre de todo. Él es
el Padre creador de todo lo creado. Pero así como Padre espiritual, Él no es Padre de todos. ¿Por qué? Porque por ahí hay muchas personas que dicen de que todas las religiones van a Dios y que Dios ama a todos los hombres por igual y que no importa qué religión tú profeses, lo importante es amar a Dios. Y establecen modos de amar a Dios, cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Modos donde se ponen de manifiesto la idolatría, la hechicería, el satanismo y una total ignorancia de lo que es la voluntad verdadera de Dios para con Él mismo. Por lo tanto, esos caminos, aunque parezcan muy lindos y muy espirituales, son caminos de muerte y de mentira. Y sus dioses, aunque parezcan muy verdaderos, dioses falsos son. Y detrás de esos dioses, lo que se manifiesta es el mundo espiritual de mentira, de las tinieblas de Satanás, el diablo. Allí no está Dios presente. Eso es un gran engaño y una gran mentira. Donde único Dios está presente es justo donde Él ha revelado que Él está presente. Solo allí. Él no es un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta, para que esté cambiando lo que Él enseñó ayer y esté estableciendo otra enseñanza hoy. Eso no es así. Lo que Él ha enseñado, así ha sido establecido y Él es un Dios eterno. Y así son las cosas, no solamente cuando Él enseñó, sino eternamente y para siempre. Y las cosas son a su manera. En el reino celestial es a la manera de Dios, porque Él es el creador de todo, aún del reino celestial. No es a la manera del hombre, ni a la manera del diablo, es a la manera de Dios. Tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces Jesús nos enseña de quién este Padre nuestro, Él es Dios y Padre celestial. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 12, mire lo que nos enseña ahí la palabra de Dios. Dice, aquella luz verdadera, aquí está hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí están hablando de los judíos, de la nación de Israel, que esperan Mesías, la nación a través de la cual habría de venir el Mesías, la nación a través de la cual vino el Mesías, pero ellos no le reconocieron como nación ni le recibieron. Pero escucha entonces lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ya sean judíos, ya sean samaritanos o ya sean gentiles, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que recibe al Hijo, recibe al Padre que le envió. Solamente se recibe al Padre si se recibe a Jesucristo como Señor y como Salvador. Escucha esto. Esto no es de que todos somos hijos de Dios. Esto no es así. Eso es una gran mentira. Solo son hijos de Dios, como hijos espirituales, aquellos que han recibido y que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. El que recibe al Hijo, recibe al Padre que le envió. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, allí nos enseña el apóstol Juan, uno de los apóstoles de Jesucristo, uno de los discípulos que personalmente Jesucristo discipuló, que pertenecían a su círculo íntimo. El apóstol Juan allí nos enseña, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre.
El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo, que confiesa que ha recibido al Hijo, que confiesa que tiene al Hijo como Señor y Salvador. El que recibe al Hijo tiene también al Padre. No es de que todos los hombres somos hermanos y que todos somos hijos de Dios. No importa lo que pienses, no importa quién seas, no importa lo que practiques, no importa, todos somos hijos de Dios. Eso es una gran mentira. Y si se mete ese pensamiento dentro de la iglesia, pues es una gran apostasía. Es una gran irreverencia delante de Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, Dios de antemano no lo acepta en su palabra. Y nosotros como hijos de Él, como discípulos de Jesucristo, tampoco debemos aceptarlo en nuestras vidas. Más bien debemos levantarnos contra todo aquel que trata de establecer un pensamiento similar o este pensamiento dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. La paternidad de Dios solo se recibe a través de Jesucristo. No hay otro camino. No es que haya muchos caminos para llegar a Dios. Como una vez escuché a alguien decir, son muchos caminos que van a Dios. Jesucristo es como un Boeing, un avión que va cómodo. Pero hay otros que van remando, otros que van en chalupa, otros que van en un fotinguito. Pero todos al final llegan a Dios. Eso no es así. Eso es una gran mentira. El único camino que va al cielo es Jesús. Por lo tanto, si recibes al Hijo, recibes al Padre que le envió. Si guarda las enseñanzas del Hijo, guarda las enseñanzas del Padre. Jesús apunta al Padre en todo momento. Si decides respetar, honrar y amar al Hijo, has decidido respetar, honrar y amar al Padre que le envió. Escucha estos tres principios, son muy importantes. Si recibes al Hijo, recibes al Padre. Ahora, si guardas las enseñanzas, nadie respeta, honra y ama al Hijo si no guarda las enseñanzas de Jesús. Esto es importantísimo. Aquellas personas que dicen que aman a Dios, que aman a Jesucristo, pero que no guardan las enseñanzas, que comprometen los principios cristianos, que se venden por dinero, que se venden por posición, que se venden por fama dentro del pueblo de Dios, realmente no aman a Jesucristo y no aman al Padre que envió a Jesucristo, no aman a Dios. Eso es una gran mentira. Aquel que ama al Hijo es el que guarda sus enseñanzas. Y el que ama al Hijo, ama al Padre que le envió. El que recibe al Hijo, recibe al Padre que le envió. ¿Y quién recibe al Hijo? Es que le ama. ¿Y quién recibe al Padre? Es que le ama. Y el que ama al Hijo, porque si tú no amas al Hijo, no le recibes. Y si no recibes al Hijo, no vas a recibir al Padre que le envió. Es importantísimo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que niega al Hijo, niega al Padre. Jesucristo no es un profeta más en la tierra, como mucha gente lo han querido establecer. Es un profeta más. No es un maestro más. No es un hacedor de milagros más. No. Él es el Salvador, el Redentor de la humanidad. Él es el gran yo soy. Él es el gran Salvador, el gran Redentor, el único camino al Padre. Él es Dios hecho carne. Él es el verbo de Dios hecho carne. Y hay que aprender a honrarlo, a respetarlo. Y no se honra de otra manera si no aprendemos a respetar y a honrar la palabra que Él nos enseñó. No hay otra manera, no hay otro camino. Solo Jesús es el camino al Padre.
No hay otro camino al Padre, no hay otro redentor, no existe. Si se levanta otro redentor en la humanidad, se levanta otro Mesías, es falso. Solo hay un redentor y solo hay un salvador, que es Jesucristo. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de él. Si tienes duda de lo que te acabo de decir, está enseñado en Juan 14:6. Busca la escritura y léelo, donde él mismo Jesús lo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Dios siempre va a ser un Padre para ti si tú así lo decides. Y Jesús siempre va a ser tu Señor y Salvador si también así tú lo decides. Ellos siempre van a estar ahí para ti si así tú lo decides. Dios siempre está dispuesto a ser tu Padre porque para eso es tu Creador. Importante. Y te creó a su imagen y conforme a su semejanza. Él está dispuesto siempre a ser tu Padre espiritual. Así era al principio, antes de que el hombre se desligara de Dios, antes de que el hombre desobedeciera a Dios. Por eso siempre está dispuesto a ser tu Padre celestial. Y envió a su Hijo como Salvador para salvar lo que se había perdido. Fíjate de la manera que Dios actúa. El hombre se desligó de Dios, pero aún así Él está dispuesto siempre a ser tu Padre espiritual. Preparó una obra de salvación y envió a su Hijo para salvar lo que se había perdido. Es decir, la raza humana, dentro de la cual estamos tú y yo. Jesús siempre está dispuesto a estar a tu lado para ti, porque para eso vino. Él vino para eso. Vino para vencer la muerte, vino para redimirte de tus pecados, para limpiarte y para estar siempre ahí para ti, a tu lado. Aunque no lo veas, pero Él siempre está dispuesto a estar ahí para ti, si tú así lo decides. Él está siempre ahí para ti. Pero todo comienza por una decisión. Dios te está ofreciendo, pero todo comienza por una decisión. Recuerda que Jesús nos enseñó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y con toda tu mente. Porque todo empieza en la mente. Los deseos humanos, todo comienza en la mente. Ahí se establecen las grandes batallas. Por eso Jesús siempre va a estar ahí si tú así lo decides, para ayudarte a vencer tu debilidad, para ayudarte a vencer tus inclinaciones, tus deseos egoístas. Cuando deseas caminar, cuando tu carne se inclina a caminar en contra de las enseñanzas de Jesús. Cuando tu carne se inclina a establecer principios no espirituales. Porque los principios espirituales son los que establece Dios en su palabra. Más bien principios de las tinieblas que establecen ídolos e idolatría que apartan al hombre de Dios. Dios aborrece con todo su ser la idolatría. El ídolo viene a tratar de establecerte en tu vida y ocupar el lugar de Dios en tu vida. Y te aparta de Dios de una manera radical y violenta. Por eso Dios aborrece con todo su ser la idolatría. Ya sea física, a través de ídolos físicos, a través de estampillas o a través de imaginación en tu mente, de cosas en tu corazón que se establecen como ídolos, como si tú mismo te estableces como un ídolo en tu vida.
Cuando estableces que tú no crees en nada, que tú no crees en nadie, que tú haces tu vida como tú quieras, a tu manera, a tus deseos. Y tú mismo te estableces como un ídolo en tu vida. Pues Dios aborrece con todo su ser idolatría. Porque la idolatría, el ídolo, viene a usurpar el lugar que le corresponde a Dios en tu vida. Por eso Dios no tiene paz ninguna con la idolatría. No pienses que Dios tiene paz ni ahora ni en la eternidad. Él lo dice en su palabra, que los idólatras, lo que practican la idolatría, ¿qué tipo de idolatría? Todo tipo de idolatría. Los idólatras no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aunque dice que aman a Dios, han vivido toda su vida de espalda a Dios, estableciendo en su vida sus deseos y lo que ellos entienden y establecen por bueno, estableciendo mandamientos de hombre, costumbres de hombre, tradiciones de hombre en su vida por encima de las enseñanzas, de las ordenanzas, de los estatutos y de los decretos de Dios vivo y verdadero. Por eso, decidir amar es decidir honrar. No hay amor si no hay honra. Es una gran mentira. Decidir honrar es decidir respetar. No hay honra si no hay respeto. La base de la honra es el respeto, así como la base del amor es la honra. Uno apunta al otro. Una persona que ama y no honra son mentiras. Una persona que dice que ama y no respeta, eso es mentira. Ahora, decidir respetar es decidir agradar. Cuando tú has decidido agradar a otra persona, pues la pones en primer lugar en tu vida, como un hombre enamorado o una mujer enamorada que andan buscando en todo momento el detalle de cómo agradar a su cónyuge, a su pareja. O como un padre o una madre enamorado de su hijo acaba de nacer, que en todo momento lo cuidan con delicadeza, con mimo. Buscan en todo momento que se esté cómodo, que no sufra, que no se altere, que no pase frío, que no pase hambre. Y con toda esa delicadeza y esa dedicación, cuidan con esmero a ese bebé. Están en todo momento tratando de agradar a ese bebé. Entonces, ahí se manifiesta el amor. En el respeto, en la honra, en la valorización, en agradar al otro por encima de agradarme a mí. Porque cuando tú vas a agradar a otra persona, te tienes que prescindir de muchas cosas para agradar a otra persona. Por eso que hay que, este principio, agradar. Si no estás dispuesto a agradar al otro, pues entonces no estás dispuesto a respetar, ni a honrar, ni a amar. Decidir agradar es decidir morir al yo. Y esto es un principio muy importante. Y llegamos a un punto importantísimo. Cuando una persona se levanta y te dice, es a mi manera, él está manifestando a gritos que su yo está muy vivo dentro de él. No importa si es cristiano o si no es cristiano. Cuando una persona manifiesta eso es que su yo está muy vivo. Y si hay algo que la palabra de Dios nos enseña, que el mismo Jesús nos enseña, es que tenemos que morir a nuestro yo. Un cristiano, un hijo de Dios, un nacido de agua y del Espíritu, realmente no agrada a Dios, realmente no respeta a Dios, realmente no honra a Dios, realmente no ama a Dios, si no está dispuesto a morir a su yo. Si él tiene su yo muy vivo, si él establece en su vida sus deseos, lo que él entiende que es correcto por encima de la palabra de Dios, lo que él entiende que es bueno por encima de la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios diga que no es bueno, aunque la palabra de Dios que diga que no debe ser así, pero él entiende de que si es así, lo voy a hacer así, punto, porque yo entiendo que es así, y de todas maneras yo amo a Dios, pues esa persona realmente no ama a Dios.
El que ha decidido amar ante todas las cosas, lo primero que ha decidido es morir a su yo. Porque quien ama, no ama desde el punto de vista que yo me voy a amar yo, y la persona que yo digo que me ama va a ser mi sirviente y va a ser mi esclavo. Tú no lo estás amando o tú no la estás amando. Tú te estás amando a ti mismo. Y tú lo único que estás manifestando que tu yo, que tu egoísmo prima en tu vida de una manera muy latente y que tú eres un ser realmente egoísta y que no amas a nadie. De igual manera, cuando Dios te dice que no debes tener ídolos delante de Él y tú dices que sí, ya sea de una manera activa o de una manera pasiva, y de todas maneras lo estableces y lo quieres tener así. Cuando Dios te dice que tú no debes consultar a adivinos ni debes consultar hechiceros, pero tú lo haces. Y tú dices que no es tan malo, pero lo haces. Y estás realmente desobedeciendo a Dios. Cuando Dios dice que tú debes guardar sus decretos, sus estatutos, sus enseñanzas y sus mandamientos, y tú no lo haces, y tú participas de las cosas del mundo, de lo mismo que participan las personas que no aman, que no respetan, que deshonran a Dios, tú decides participar y ser uno más, pues entonces tú realmente no estás amando a Dios, sino te estás amando a ti mismo. Lo que tú estás diciendo sobre el amor a Dios es de boca para afuera, pero tu corazón está lejos de Él. Ahora, aquí se manifiesta una gran pregunta. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir a nuestro yo con tal de agradar a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios, amar a Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a morir a nuestro yo? A dejarnos transformar por la palabra de Dios, a cumplir los mandamientos, las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos estamos dispuestos? Porque para cumplir los mandamientos, para seguir las enseñanzas de Jesús, no se hace de otra manera sino muriendo a nuestro yo. Eso es mentira, que una persona guarde los mandamientos de Dios y guarde las enseñanzas de Jesucristo si no muere a su yo. Eso es mentira, porque justo los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesucristo están diseñadas para matar nuestro yo. De esa manera han sido diseñadas. Entonces, ahí en Juan 14, con esto cierro, en Juan capítulo 14, versículo de 21 a 24. Enseñanza de Jesucristo, importantísima. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cuándo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Escucha, todo apunta al Padre, todo apunta a Dios, en el cual muchos dicen que creen, pero que no guardan sus palabras. No guardan sus palabras. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Guardar la palabra de Dios es poner la palabra de Dios por obra. Es manifestar la palabra de Dios por obra en nuestras vidas. Eso es guardar la palabra de Dios. Entonces, toda persona que no pone, que no manifiesta la palabra de Dios por obra en su vida, por obra, no por palabra, porque hay muchas personas que saben la Biblia de memoria y la hablan lindísimo,
pero no la ponen por obra, sino que hacen lo que ellos quieren, que ponen por obra los deseos de su carne, que comprometen los principios que están en la palabra de Dios, que negocian con los principios de la palabra de Dios y dicen que aman a Dios. Pues Jesús aquí está diciendo todo lo contrario. Jesús, te lo voy a volver a leer para que vean, enseñanza de Jesús. El que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda y los pone por obra, los valoriza y los pone por obra en su vida. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Escucha, el que me ama, mi palabra guardará. Lo está volviendo a ratificar. Y mi Padre le amará. Es decir, el que le ama es el que guarda sus enseñanzas, sus mandamientos. Y el que hace esto, el Padre le amará. No es que el Padre amara a todo el mundo. No. El Padre va a amar a aquellos que aman al Hijo. Y aquellos que aman al Hijo son los que guardan las enseñanzas de Jesucristo. Escucha. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Todo el mundo puede decir que es hijo de Dios. Pero realmente los hijos de Dios son aquellos en los cuales Dios se manifiesta con una presencia en su vida en todo momento. ¿Por qué en todo momento? Porque guardan las palabras de Dios. Y cuando una persona guarda la palabra de Dios, entonces dice que el Padre viene y hace morada con Él. Vive en la presencia de Dios en todo momento. Dios le rodea en todo momento. Dios lo guarda de manera especial en todo momento. No te estoy diciendo de que no te vas a enfermar ni que vas a pasar por vicisitudes en esta vida, porque un mismo acontecimiento le acontece tanto al impío como al justo, al creyente como al no creyente. No te estoy hablando de eso. Estoy hablando de que eres un pueblo escogido, una nación santa para Dios, y que Dios tiene un lugar especial para ti en su corazón y en su reino y en su mesa, en la mesa de la comunión celestial y eterna. Allí tienes un lugar especial de Dios para ti. El que no me ama no guardará mis palabras. Está más que claro. Aquel que establece lo que él entiende por espiritual, lo que él entiende cómo agradar a Dios, toda esa idolatría, toda esa prendedera de vela, todas esas estampillas, todos esos cuadros, todas esas prácticas de idolatría que se establecen en el mundo entero, todas esas religiones idolátricas y mentirosas, y no idolátricas, pero también mentirosas, que establecen caminos delante de Dios como si fuesen los caminos al cielo, que son caminos mentirosos, que son caminos de muerte, así lo establece la Biblia, pues son personas que el Padre no los conoce. ¿Por qué? Porque no conocen a su Hijo Jesús. ¿Y por qué no conocen a su Hijo Jesús? Porque no le reciben. El que recibe al Hijo, recibe al Padre que le envió. El que tiene al Hijo, tiene al Padre que le envió. ¿Y quién tiene al Hijo? El que guarda sus enseñanzas, el que guarda sus palabras. Desde aquí, te deseamos que Dios te bendiga. Si aún no has recibido a Jesucristo en tu vida como tu Señor y como tu Salvador, te exhortamos que ahí donde estás, tú confieses tus pecados a Jesucristo, le pidas perdón a Jesús por tus pecados, le recibas como Señor y Salvador de tu vida, que te entregues a Él. Y deseamos que Dios bendiga, que bendiga tu vida, que bendiga los sueños de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.